culpa, que es el tema de toda la semana. Empezamos allí vergüenza, y entonces podemos hacer frente a la vergüenza, ¿cierto?, consecuencia de la culpa, proyección o racionalización, es decir, la culpa la tiene el otro, hago proyección, o culpa de que justamente yo no sabía esto, lo otro, o racionalizo, ¿cierto? O quizás no se den cuenta lo que hice, entonces como que mitigo un poquito el tema de la culpa, son dos cosas. Y entonces después de la vergüenza, allí aparece, ¿cierto?, el otro tema del autor, trayendo el tema de la experiencia de José, la angustia, fruto de una culpa no resuelta, que viene allí taladrando nuestra conciencia y continuamente nos hace estar allí en falta, y entonces la angustia de no resolverlo por situaciones que tenemos que enfrentar y que quizás es un tremendo desafío de tener que decir me equivoqué y ver que puede haber consecuencias no gratas, por eso decir me equivoqué, ¿cierto? Y bueno, entonces ahora aparece allí fuerza debilitada, es decir, la culpa sigue en la mente, ¿cierto?, en la persona, y empieza a afectar, ¿cierto?, como bien menciona el salmista. ¿Lo querés leer, Marina? Sí, acá habla en la culpa y también lo que es la confesión. Cierto, Salmo 32, si ustedes me acompañan, toman su Biblia, 32. Salmo 32, del verso 1 al 5, vamos a tratar de hacer un resumencito de este salmo. Bueno, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este versículo, la verdad, me gustó mucho, que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Aquí el autor me gusta porque usa otra versión también, y allí en la nueva versión internacional que tenemos en el folleto de Escuela Sabática, en el día martes tenemos una N, una B corta y una I. El versículo 4 dice fuerzas debilitadas, ¿no? Es decir, allí una situación de muchas veces, ¿no? Quizás no por la culpa, pero nos sentimos por otras situaciones, pero dice fuerzas debilitadas. Gabriel, en tu desempeño así como médico, en tus primeras así, digamos, etapas de quemar lo que aprendiste, es algo consecuente, digamos así, es algo continuamente que se ve. Esta situación afecta físicamente, ¿cierto? Directamente. Eso es lo que vemos a diario. De hecho, la ciencia está dándole mucho enfoque, como el autor menciona, ¿no?, a la psiconeuroinmunología. Antes hablábamos... Repetirlo un poquito más suave, porque es más lento. Psico es como que une tres áreas, ¿no? Psico, neuro, inmunología. Antes se hablaba de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Aquellas enfermedades que por procesos psicológicos terminan afectando nuestra salud física. Pero ahora se ve que esos procesos psicológicos afectan nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso, a través de hormonas, termina afectando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces a veces, como decimos, ¿no?, a veces lo que temes te sobrevendrá, es un refrán que usamos bastante. Bueno, en la salud física es así, muchas veces generamos temores a cosas que no necesariamente nos van a acontecer, y después terminan manifestándose con problemas físicos, y eso lo vemos en la práctica diaria de la salud, ¿no?, en la práctica médica. Personas que vienen con temores, que vienen con ansiedad, que vienen con estrés, con manifestaciones físicas que no tienen una base, digamos, física propiamente dicha. No es que el corazón está afectado, que el cuerpo está funcionando mal, simplemente que por ese proceso psicológico, por ese proceso nervioso, el cuerpo lo manifiesta y tiene síntomas de enfermedades físicas. Qué bárbaro. Yo recuerdo cuando estabas hablando ahí, Gabriel, una situación, una chica que me comentó que ella estaba pasando una angustia fuerte, y entonces su organismo empezó a reaccionar como llagas en su piel, ¿no? Y entonces ella se ponía varias cremas, pero no le cambiaban. Hizo varias cremas con cortisona y todo lo demás, y antibióticos, y no le cambiaban nada, sino cada vez estaba peor, hasta que Dios la dirigió en cierta forma, ¿no? Tenía una Biblia allí que nunca la había leído, ni se acordaba por qué estaba en su casa esa Biblia, pero entonces ella sacó el polvo de esa Biblia y empezó a leer los Salmos. Y automáticamente, al leer los Salmos, ella empezó a encontrar paz en su corazón. Y entonces después ya las amigas le preguntaban, ¿a qué médico acudiste ahora? Porque te vemos que tu rostro, tu piel está cambiando. Y ella entonces ahí se dio cuenta la terapia
que era, ¿cierto?, leer salmos y cómo la palabra de Dios le daba esa tranquilidad que ella necesitaba. Así que lo importante, ¿no?, que es el tema, la paz que proviene de Dios frente a esto, ¿no? Sí, de hecho hay estudios. En Estados Unidos hacen muchos estudios, mucha estadística, trabaja en Estados Unidos. Hay estudios, sobre todo en el estado de California, que muestra eso, ¿no?, que la confianza en Dios, tener una base de fe, digamos, sí, mejora mucho la calidad de vida de las personas, sobre todo las personas con problemas cardiovasculares. Casi hasta un 50% de enfermedades cardiovasculares se reducen teniendo confianza, teniendo un apoyo social, religioso, de fe, ¿no? Orando, estudiando la palabra de Dios. Así que no es algo que se habla solamente, sino que está demostrado. Exactamente. Y bueno, ahí como mencionaste, Marina, es el verso 5 del Salmo 32, habla sobre, aquí el autor lo presenta, dice, David revela el antídoto para la culpa, ¿no? Siempre, como todo médico, todo profesional en la salud, tanto física, mental, está buscando antídotos. Y aquí Cristo presenta un antídoto que justamente es la solución. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y lo más lindo de esto no es solamente el hecho de lo que hace el salmista, sino lo que viene de parte de Dios. Así que si en alguna situación nos podemos encontrar, ¿cierto?, con esta carga de culpa, lo primero, lo elemental es a Dios. Y Dios nos va dando la iluminación de saber si tenemos que hacer algo más, quizás con alguna persona cercana. Pero lo primero que tú y yo tenemos que hacer es esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y entonces viene allí la respuesta: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y allí termina la culpa, ¿cierto?, ya de ensombrecer, ¿cierto?, nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra situación. Pero estamos en el otro extremo, ¿no?, que el autor también toca otro punto, ¿cierto? Otro punto, Luciana, que vos tenés allí, el versículo 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Por un lado estamos viendo, ¿cierto?, cómo la confesión de ese pecado que producía la culpa lleva a una salud vigorizante, y cómo lleva ese alivio, esa paz que uno necesita, ese bienestar que Dios nos habla. Y entonces ahora tenemos el otro extremo, ¿no? El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Qué tremendo eso. Teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Es como, hay una frase, miren, para los adultos hay una frase que los jóvenes utilizan: no hay bala que le entre. ¿Me entiendes? Es decir, eso quiere decir, cuando ellos están diciendo, querés enternecer a alguien, querés hacer, es decir, si vos querés pedirle a tu papá que te dé alguna ayudita, dicen, no hay bala que le entre, es decir, no hay pedido, ¿cierto? Bueno, en este sentido es decir, no cambia de opinión, no cambia de postura. Aquí el hecho es que habla de mentes categorizadas, ¿no? Es decir, mentes que ya el Espíritu Santo está trabajando, ahí ya no hay sentido de culpa. La persona está totalmente fría, es un metal. Cuando está muy bueno el ejemplo que usa Pablo acá, porque conciencia cauterizada, cuando uno ve una quemadura, ¿no?, cuando nos toca ver quemaduras, sí, y a todos nos pasó que alguna vez nos hemos quemado, la zona donde estamos quemadas, justamente donde se aplicó el calor, el fuego, lo que haya sido, uno no tiene sensibilidad, y por más que por cada centímetro cuadrado de piel que tenemos miles de terminaciones nerviosas, en esa parte, por más que llegan los estímulos, o los estímulos parten, tan insensibles, está totalmente muerta esa parte, por decir así, a los estímulos nerviosos, ¿no? Exacto. Y así pasa con la conciencia de estas personas. Justamente el Espíritu Santo dice que tiene tres virtudes de hacer, dice, hacernos de convencer de justicia, juicio y pecado. Y una de las cosas es pecado. Ahora, el Espíritu Santo mostrándonos, estás equivocado, tenés que cambiar, y entonces uno dice, quiere o hace proyección, o de repente racionaliza, o hace negación, pero así el Espíritu Santo sigue trabajando, y lo seguimos, hasta ya que punto ya los llamados del Espíritu Santo para el arrepentimiento, para convencernos de pecado, ya no son oídos por nuestra mente, somos insensibles, y entonces ya la obra del Espíritu Santo no tiene más nada que hacer con nosotros. Bueno, qué bueno que nosotros entonces podamos tomar conciencia de estos dos aspectos y sacárnoslo de encima, no caer ni en uno ni en el otro. No permitir que la culpa siga, ¿cierto?, afectando nuestra vida, ni tampoco justamente negándola. Tomemos una decisión concreta de ir a Dios, y Él nos va a ayudar a salir adelante.